gracia, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amados hermanos, enviamos a todos un afectuoso abrazo. Estamos predicando expositivamente segunda a los Corintios. Hoy nos corresponde el capítulo 11, los primeros 15 versículos. Segunda a los Corintios 11, del 1 al 15, le hemos titulado Corrección y Amor. Leemos la palabra del Señor. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os hemos predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no sabe impedir esta mi gloria en las regiones de Acaya. Pequé yo porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello de que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás también se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gracias a Dios por este texto de la palabra del Señor. Hemos titulado a este párrafo Corrección y Amor. Es continuación del capítulo 10 que la versión Reina Valera titula Pablo defiende su ministerio, y este capítulo 11 no tiene un título, no tiene un título en esa versión, y nosotros le hemos puesto Corrección y Amor porque realmente vemos esos dos énfasis muy fuertes en el texto. Siempre un texto tiene un énfasis o un tema principal o varios, en este caso cuando dividimos en varios puntos un párrafo o un tema, y en este caso vamos a hablar de corrección y amor. Pablo le dijo a los corintios que algunas conductas necesitaban ser corregidas con base a un perfecto amor.
demostrando un amor perfecto, se logra la corrección de los creyentes. Y vamos a hablar de esta iglesia a los Corintios, que hemos dicho que es una de las cartas, las dos cartas donde Pablo corrige conductas, y es una circunstancia difícil en el apostolado corregir conductas que no son bien recibidas las correcciones, pero Pablo finalmente insistió y el Espíritu Santo lo dirigió para escribir este texto que nos sirve como base para muchas áreas de nuestro ministerio. Tenemos que recordar las regiones de Grecia en ese tiempo, eran 3 en el tiempo del ministerio de Pablo, por eso hay ocasiones en que se refiere a la región o se refiere a algunas ciudades en especial. La región de Macedonia tenía 6 ciudades, que eran Berea, Filipos, Neápolis, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. 6 ciudades principales en la región de Macedonia, al norte de Grecia. También más al centro y al sur estaba Acaya, que es donde se refiere a la iglesia de los Corintios, y dice las 3 regiones que constituían Acaya eran Atenas, Corinto y Cencrea. Atenas, Corinto y Cencrea, 3 regiones. Y al sureste de Grecia hay una región no dividida con ciudades, solamente como ciudad, que se llamaba Epiro. Una región Epiro. Entonces las 3 regiones de Grecia, Macedonia, Acaya y Epiro. En las cartas Pablo menciona las regiones de Macedonia y Acaya. Aquí en este texto menciona Macedonia y Acaya, pero también en algunas cartas como a los filipenses o a los tesalonicenses eran parte de las iglesias de Macedonia, y en este caso la iglesia de Corinto está muy cerca de la capital Grecia y estaba en la región de Acaya. Diríamos que la corrección y la disciplina es necesario como creyentes que queremos ser mejores. La disciplina y la corrección son una herramienta de edificación, de formación. No debe de ser usada como una descalificación o como una forma de quitar a la gente de la fe. Solamente quienes no quieren ser corregidos posiblemente caigan en una apostasía o sean quitados de la fe. Pero la amonestación y la disciplina siempre son medios para madurar. La corrección entendemos claramente que es señalar una conducta que está mal. Y la corrección es necesaria en todas las relaciones. Podemos corregir áreas como en la familia, la relación hombre-mujer en matrimonio se puede corregir, padres e hijos también se puede corregir, en una empresa, en una iglesia, en cualquier relación humana podemos corregir las conductas. Y habría 2 áreas en cuanto a la corrección o sinónimos de la palabra corrección, que son amonestación y disciplina. La amonestación también es llamar la atención para dar una conducta más excelente. Y la disciplina, mantener algunas reglas un poquito fuertes con cierta rigidez para dar formación. La disciplina siempre tiene que ser formativa, no deformativa ni limitante, pero es importantísimo que haya disciplina en muchas relaciones humanas. Ahora, en esta carta a los Corintios, recordamos que Pablo habla de que había algunos pecados, al menos 3 pecados muy claros, es divisionismo, incesto y rebeldía. Lamentablemente, en la primera carta, referimos ya la ocasión que predicamos esta carta, que había divisionismo porque algunas personas decían, nosotros somos de Pablo, somos de Apolo, somos de Pedro, 3 grandes predicadores en ese momento, o somos de Cristo, decían otros. Y entonces esto los hacía estar divididos, pero también estaban desconociendo a otros ministerios. Aunque referían a Cristo, sencillamente referir también a Pablo, a Pedro y a Apolos, hablaba de una división de personas. Tratar de seguir a una persona y pues demeritar a las otras 2 personas que estaban en ese ministerio. El incesto que decíamos, dice ahí en la primera de los Corintios, que había una familia donde había un padre y un hijo que compartían sexualmente a una mujer. Esto es un incesto también. Esta mujer era esposa del papá de esa familia, pero el hijo de este hombre, hijo de otra mamá, pero tenía relaciones sexuales con esa mujer que era esposa de su papá. Y ahí hablamos de muchos desórdenes sexuales que también se están manifestando continuamente en la sociedad. Y la rebeldía también es un pecado porque en varias ocasiones descalificaban a Pablo. En esta carta que veíamos y el texto de la semana pasada, también algunas personas decían que Pablo era muy débil en la presencia física, aunque era fuerte en las cartas. Entonces esa rebeldía tenía que ser quitada porque no es parte de la obra de Dios en la vida de un creyente. La acción valiosa de esta disciplina o corrección es dar formación. Decíamos, la disciplina tiene que formar, si puede señalar el pecado,
puede ser que no sea muy agradable recibirla, pero va a ser formativa. Y la base de toda esta disciplina y corrección es el amor. Dice Pablo aquí, porque no les amo, Dios sabe que les amo, hablando a los corintios. Y entonces ese amor ágape que da una firmeza evidente en la fe. El amor ágape se tiene que demostrar. Vamos a hablar entonces de dos evidencias en el apostolado. Dos evidencias en el apostolado que el Espíritu Santo dirigió a Pablo en esta carta, capítulo 11, primeros 15 versículos. La primera evidencia en el apostolado es corrección. Decíamos corrección. Segunda a los Corintios 11, del 1 al 5. Entonces, la corrección es tener autoridad para formar. Tener autoridad para formar. No es una forma autoritaria, no es una forma con falta de amor, y tampoco quien es corregido tiene que sentirse mal. La corrección, si se toma bien, puede ser un gran instrumento en muchas relaciones humanas o en todas las relaciones humanas. Entonces, dice el versículo 1 que el apóstol Pablo corrigió a los corintios. Versículo 1 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Entonces, esta expresión, desde luego, es un poquito agresiva en cuanto a que Pablo no tenía una locura, no tenía una enfermedad mental, pero estaba tratando de corregir a una iglesia que no se dejaba corregir, o un grupo al menos de esa iglesia que no se dejaba corregir. Y Pablo dice, entonces pareciera que yo tengo una locura porque mi mensaje no es bien recibido. Mi mensaje no llega al efecto de tratar de corregir para perfeccionar o para formar. Y dice, sí, toleradme. Insiste de manera retórica en esa tolerancia. Y realmente cuando alguien nos corrige, no es que le consideremos que tenga una locura, pero sí tolerar a la persona que nos corrige es algo básico para que tengamos una formación. Pablo llama la atención con una honestidad total. No tenía ninguna enfermedad, como decíamos, pero habla con una honestidad. Y dice, les quiero hablar nuevamente del tema que no han querido recibir. Al menos algunos no han querido recibir ese tema, pero voy a tocarlo nuevamente, aunque a algunos quizás les parezca una locura. Versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces aquí Pablo usa la metáfora de los celos, que sabemos que es una obra de la carne, que los celos nunca deben estar en nuestro carácter personal, familiar, ni en ningún lugar, pero aquí la palabra celo habla como de una atención de cuidado, así como alguien que presentaba una esposa en el momento de una ceremonia de bodas y bueno, estaba preocupado por presentarla de la mejor manera. Y dice entonces, en varias ocasiones el Señor Jesús y el apóstol Pablo y otros apóstoles se refieren a la iglesia como una virgen pura. Apocalipsis, Juan también dice que es como una esposa. Entonces, cuando dice Pablo aquí, le celo con celo de Dios, habla de un cuidado y una atención. Decíamos, no es el celo como una obra de la carne, de sentirse descalificado o de sentirse en competencia por el amor de una persona. El celo aquí es como un cuidado excesivo, un cuidado absoluto, como quien simbólicamente cuidara a una mujer para presentarla con toda la belleza y con toda la pureza en el matrimonio. Dice Pablo que llama la atención con esta palabra ilustrativa y luego continúa la metáfora, dice, les he desposado con un solo esposo. Entonces la fe cristiana es de fidelidad. En la fe cristiana se requiere fidelidad. Dice, ustedes están en un compromiso de matrimonio y es con un solo esposo. No hay un desorden de una persona que se desposa con varias personas o una persona que comete alguna fornicación o adulterio. Dice, yo les he desposado con una sola persona y ese esposo es el Señor Jesús. Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces aquí la fidelidad es dada como una mujer que se entrega al matrimonio siendo virgen. Es exactamente la descripción gramatical que usa Pablo ahí. Dice, les quiero presentar como una virgen pura a Cristo. Aquí está haciendo alusión Pablo a una costumbre cultural que incluso Jesús usó cuando dijo el amigo del esposo, que habla en los evangelios. El amigo del esposo es una persona que está cuidando la ceremonia, cuidando la boda, desde los arreglos prematrimoniales, que en los judíos se daban con un año de diferencia cuando se comprometían hasta cuando se casaban, se decía que estaban desposados o comprometidos, y el amigo del esposo estaba haciendo visitas, estaba evaluando, estaba procurando que se llevara a cabo toda esa ceremonia de la mejor manera. E incluso en la ceremonia de bodas era una persona cercana e importante al esposo, una persona muy amiga del esposo. Entonces, aquí Pablo dice, yo les quiero presentar como un amigo del esposo culturalmente. Los judíos entendían eso, nosotros no tenemos esa forma cultural, pero le decía Pablo, estoy cuidándoles, así como el amigo del esposo cuida que la mujer sea presentada con toda virginidad y con toda bendición en el matrimonio. Dice el versículo 3,
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí Pablo habla de un temor. En varias ocasiones llega a hablar de un temor y aquí la palabra temo no habla de que Pablo tenía algún miedo de que sucediera, realmente estaba sucediendo. Estaba sucediendo, la palabra temo también aquí es muy metafórica, es muy retórica, quiere decir estoy totalmente seguro de una percepción. Dice, como la serpiente engañó con su astucia a Eva, recordamos allá en Génesis, y dice, bueno, esta astucia que tuvo Satanás para engañar a Eva, recordamos que la astucia es un beneficio con mentira, una habilidad y un engaño. Entonces, esa astucia que se da allí puede ser, en este caso, aplicada a los sentidos. Cuando hablamos de Eva y Adán, el dragón o la serpiente que engañó a Eva usó eso, un beneficio de mentira, de habilidad de engaño. Esa era la astucia. Pero en el caso de la iglesia de Corinto, no era Satanás, eran los sentidos. Dice, me temo que los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Habla de la capacidad de percepción o discernimiento. Algunas personas en la iglesia no estaban teniendo los sentidos bien enfocados. Estaban siendo extraviados los sentidos por una astucia, por una mentira, habilidad de engaño de otras personas, que veremos enseguida quiénes son. Pero dice allí, entonces, ustedes, esos sentidos y percepción que tienen están mal. La palabra extraviado quiere decir que está perdido del sentido, perdido del camino original que tenía. Entonces están perdidos de la sincera fidelidad a Cristo. Esta frase es muy fuerte porque realmente no habla de personas que se habían apartado o que eran apóstatas de la iglesia en este punto. Hay varios puntos de la carta donde vemos diferentes personas, pero dice ahí la sincera fidelidad a Cristo está siendo extraviada. Entonces hay creyentes que necesitan una corrección del enfoque. El enfoque de la fe, el enfoque de la sincera fidelidad a Cristo, porque no estaban siendo totalmente buena esa fe de los corintios. Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces aquí habla del error de la iglesia que dice, si otra persona trae estos aspectos tan importantes de la fe, ustedes lo están recibiendo. Dice ahí que hay una recepción de otro Jesús, de otro espíritu y de otro evangelio. Entonces la iglesia de Corinto estaba recibiendo otras ideas de la fe que estaban siendo extraviadas, totalmente fuera de la palabra correcta. Pablo incluso dice en algunas cartas, aunque nosotros les prediquemos otro evangelio, no nos sigan. El evangelio es este, Jesús es uno solo, el Espíritu Santo es uno solo, el evangelio es uno solo. Dice, pero si alguien viene predicando a otro Jesús, o sea, había personas que predicaban otro Salvador. Recordamos que en el primer siglo de la iglesia ya hubo muchas desviaciones de la fe, hubo muchos escritos pues de los gnósticos y de otros grupos de falsos religiosos que estaban extraviando a la gente de la fe. Y entonces dice, si alguien les predica a otro Jesús que el que les predicamos, esto es muy grave porque no estaban recibiendo una visita o una doctrina buena, sino otra. La palabra otro significa totalmente distinto. Es un Jesús totalmente distinto que el que les predicamos. El que les predicamos es el Salvador, es el Señor que murió en la cruz, es el Hijo de Dios. Pablo habla de la cristología de una manera muy abundante en sus cartas y dice, bueno, pero si alguien les predica a otro, o si ustedes reciben otro espíritu que el que habéis recibido, ahí habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice primero en minúscula, si reciben otro espíritu, porque no era el Espíritu de Dios, era un espíritu, otra idea del Espíritu que era equivalente al Espíritu Santo. Y ahí vemos los engaños, dice que pueden ser distintos, ¿no? No es el mismo Jesús, no es el mismo Espíritu, es otro. Y este otro espíritu que el que ya recibieron, recordamos que Pablo siempre predicaba el Evangelio y hablaba de el reino de Dios en Cristo y del Espíritu Santo en el ministerio pleno en la iglesia. Entonces Pablo decía, ya ustedes tienen a Jesús y tienen al Espíritu Santo, pero ustedes están recibiendo a otro Jesús predicado o un falso Jesús o otra idea de un Mesías o un enfoque de persona principal en la fe que no es Jesús. Y otra persona equivalente al Espíritu Santo que no es al que les predicamos. Entonces dice otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, aquí vemos una construcción gramatical perfecta,
porque dice, nosotros les hemos presentado a Jesús, pero ustedes reciben a otro. Les presentamos un Espíritu Santo, pero ustedes han recibido ya ese Espíritu y están recibiendo otro. Y les presentamos un evangelio y lo aceptaron. O sea, ese evangelio era la buena nueva, la salvación, el perdón de pecados, que es así trascendental, que es la única diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna, es el evangelio. Quienes han recibido a Jesús, dice, ustedes ya aceptaron este evangelio, ya lo tienen, pero si viene otro evangelio, ustedes lo toleran, bien lo toleráis. O sea, están teniendo tolerancia con falsedades. La iglesia de Corinto toleraba otro Salvador, toleraba otro Espíritu Santo o equivalente al Espíritu Santo y toleraba otro evangelio, otra interpretación del evangelio. Por eso decimos, la interpretación del evangelio no puede ser distinta, tiene que ser buena, tiene que ser profunda, tiene que ser correcta. Pero cuando alguien presenta otros evangelios o presenta a otro Espíritu, a otro Jesús, dice, ustedes lo están recibiendo, lo están tolerando. Dice versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí tenemos un versículo medular de cómo Pablo tenía que estar hablando de cómo había personas que rechazaban su apostolado. Si usted ve el libro de los Hechos, encontramos en el capítulo 9 que el Señor Jesús se presentó en una visión a Pablo y fue impactante la visión. Pablo se convirtió de ser un fariseo perseguidor, ahora era un gran apóstol, pero fue formado muchos años. Vemos ahí en Hechos, hasta que llegó a ser el predicador en Hechos 13, cuando estaba con Bernabé predicando en Antioquía. Pero dice allí, estos grandes apóstoles, habla de que algunas personas decían que Pablo no había estado con Jesús. No estuvo en el ministerio terrenal de Jesús o en la vida de Jesús aquí en la tierra y entonces no le consideraban un apóstol. Ahí vemos una percepción errónea. Es muy fácil tener percepciones erróneas, percepciones de conclusión erróneas, porque Jesús nunca dijo que nada más estos 12 iban a ser los apóstoles. Jesús habló de la iglesia y la fundó y los envió incluso a las naciones. Cuando hablamos de la gran comisión, Jesús dice, vayan a todas las naciones. O sea, no van a ser los únicos, ni la única ciudad, ni el único idioma, ni el único mensaje. Tienen que ir a muchas ciudades a predicar la palabra. Pero algunas personas decían, Pablo es un escritor o un fundador de iglesia, pero no estuvo con Jesús. O sea, un obstáculo, un escepticismo de una idea totalmente falsa. No era indispensable que Pablo hubiera estado con Jesús físicamente para que fuera considerado un apóstol. Si vemos nosotros incluso Juan Marcos, que era también sobrino de Bernabé, que escribe el Evangelio, no estuvo con Jesús físicamente, sin embargo escribió de Jesús. Y hablamos de otras personas como Apolos, Priscila y Aquila. Hay muchos siervos de Dios en el Nuevo Testamento que no estuvieron con Jesús físicamente y fueron grandes siervos de Dios. Entonces había ahí una falsedad de interpretación. Ese equipo, ese grupo escéptico que estaba ahí haciendo como una labor en contra de Pablo, decían, nosotros exceptuamos a Pablo del ministerio porque no estuvo con Jesús. Y no había ninguna doctrina bíblica, decíamos ahí, no hay ninguna referencia para que solamente los 12 apóstoles fueran considerados como tales. Porque incluso cuando la iglesia creció a las demás naciones, pues no, los 12 se quedaron ahí en Jerusalén, aunque después fueron a otros países, según la historia, a predicar y fueron mártires, muchos de ellos. Solamente Juan el apóstol murió de una edad muy, muy avanzada, pero también fue atacado. Hubo martirio contra Juan y Pablo, pues, decapitado. Pero dice, no he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, o sea, no estoy en un plano menor que aquellos grandes apóstoles. Si nosotros consideramos que Pablo escribió casi el 50% del Nuevo Testamento, si consideramos la carta de los Hebreos, que no tiene autor, pero muchas personas piensan que fue Pablo. Por las personas que cita y la doctrina que presenta, es posible que sea de Pablo, es muy, muy posible. Entonces, las 13 comunes que tenemos consideradas de Pablo, más la de Hebreos, eran 14 cartas. De 27 libros, el Nuevo Testamento sería casi la mitad del Nuevo Testamento que escribió este apóstol. O sea, escribió más. Pedro escribió sus epístolas, Juan escribió el Evangelio, escribió 3 epístolas y el Apocalipsis. Son escritores, pero ninguno tuvo un alcance como Pablo. Y Pablo tenía una gran preparación. Diríamos que en términos actuales era un hombre como con varios doctorados. Tenía una preparación en idiomas, una preparación en cultura, en el judaísmo, en la idea farisea que tenía de la fe. Era un hombre muy, muy preparado. Y dice, y no soy inferior. Pero finalmente la gente decía, no estuviste con Jesús y por eso te descalificamos. Ahora, la corrección de la iglesia tenemos una necesidad de entender. Entendemos que hay que ser corregidos.
La palabra de Dios nos dice esto en muchas formas y en muchos contextos. Entonces, cuando hay una corrección, tenemos que aceptarla. Esta iglesia no estaba aceptando una corrección. Tenían que aceptar la corrección de no ser divisionistas y querían seguir siendo divisionistas. Necesitaban la corrección en cuanto a un incesto y no lo estaban corrigiendo. Y estaban necesitando una corrección en cuanto al menosprecio de un apóstol y no lo estaban aceptando. Entonces nosotros tenemos que aprender esa necesidad de entender. La corrección tiene que ser basada en la palabra de Dios. Gente que estudia, que se dedica, que tiene un testimonio, le tenemos que reconocer. Y también hablaríamos aquí de la gente que está ministrando, a la cual nosotros reconocemos con amor y reconocemos como gente usada por Dios para formarnos. No siempre es la persona que nos habló del Evangelio. Cuando hablamos de los corintios tenían un gran problema, porque el que fundó la iglesia fue Pablo. Y es a él el que estaban descalificando. Pero se da el caso de personas que, además de decían que Pablo, como no estuvo con Jesús, no era apóstol, también hay personas que dicen, como no fundó la iglesia, no tiene autoridad. O como no estuvo en tal grupo, no vamos a hacer caso. O no fue la persona que me habló del Evangelio. Si nosotros recordamos la división de los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios ha usado a muchos hermanos como apóstoles, personas que traspasan culturas de idioma y que llevan el Evangelio a otras naciones, y tenemos bendición de haber recibido apóstoles como parte de nuestra formación, gente que nos enseñó, gente que estuvo en el Evangelio, gente que profundizó realmente con su testimonio. También grandes predicadores o profetas, ¿no? Dios levanta personas con un don de predicación, con la capacidad de expresar, la capacidad de hacer llegar el mensaje de Dios, y hay que reconocerles también. Evangelistas, personas que en su propia cultura o contexto están llevando la palabra de Dios, y también Dios levantó gente entre nosotros y hay que reconocerle. Si hubo pastores, personas que estaban al frente de la iglesia encargadas del ministerio local, también tenemos que amar a esos pastores. Y a los maestros, gente que se profundiza con la palabra de Dios, también tenemos que reconocerles. Pero a veces llegamos a cambiar de ministerio o de localidad, o una persona llega incluso a irse a otro lugar a ministrar, o incluso algunos ya han muerto, gente que nos sirvió mucho como maestros, algunos ya están en la presencia del Señor. Y tenemos ahora que aprender a adaptarnos a los ministerios, no a la doctrina, sino a los ministerios. No menospreciar a alguien, como en el caso de Pablo, porque no estuvo con Jesús, o no fue el apóstol que yo vi, o el evangelista que yo vi o que conocí. Recientemente murió el evangelista Luis Palau, hace algunos años Billy Graham, dos hombres de veras con un gran testimonio y un ministerio de evangelistas, pero Dios tiene que levantar a otros. No nos podemos quedar solamente esperando que aquel ministerio que hubo se repita, o nada más nos quedamos con aquello. Agradecemos cada ministerio, pero Dios tiene una bendición de seguir levantando a otras personas y levanta a otros ministerios. No va a ser igual nunca un ministerio que otro, pero sí tenemos que aprender a darle la importancia y la relevancia. Pablo era un gran escritor, misionero, estuvo en naufragios, llevó el evangelio, casi lo matan o posiblemente murió allá afuera de Listra, y él seguía predicando. Tenía un gran carácter y sin embargo, aún así, la iglesia en Corinto lo menospreciaba. Que no tengamos nosotros esa tendencia de menospreciar. Si estamos en una iglesia local, hay que aceptar la enseñanza, el pastorado, los ministerios locales, la gente que incluso está como diáconos, como servidores, como administradores, como gente que reparte y que hace misericordia, que preside. Lo que vemos los ministerios formadores y los ministerios de apoyo. Cada iglesia local tenemos gente que está sirviendo y hay que aceptarla, llamarla y reconocerla. No menospreciarla ni compararla con nadie. Un error es el engaño y la falta de discernimiento. Dice Pablo, esta conducta que ustedes tienen, porque tienen los sentidos como engañados. No están discerniendo bien. Hay una falta de discernimiento porque no están reconociendo la obra de Dios hecha en este gran hombre. El único problema es que era el mismo Pablo quien estaba hablando de su ministerio, pero es un caso que podemos ver cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo use a otras personas de la diversidad que tiene de hombres y mujeres en el ministerio. Ahora tenemos tantos ministerios que están surgiendo y que tienen una definición o tienen un alcance, y agradecemos por ellos. No todos estamos de acuerdo con los ministerios, pero sí tenemos que estar viendo que Dios usa personas y son un don. Dice la palabra, las personas son un don de Dios, le llaman la palabra doron, y es un regalo de ministerio. Entonces, alguien que está sirviendo es un regalo para mí. No es el que yo conocí, o como yo fui, o la iglesia en la que me convertí, o la idea que yo escuché, pero ahora tengo que seguir siendo formado integralmente, tengo que ser un buen discípulo. Un buen discípulo se deja formar aunque cambien las personas, aunque cambien los ministerios, o aunque no sea una persona, como en el caso de los corintios, no era Apolos ni era Pedro, era Pablo. Y gracias a Dios, porque el Señor levantó, vemos en Hechos, en las cartas del Nuevo Testamento, esos ministerios como personas importantes, distintas,
con talentos diferentes, personalidades distintas, edades diferentes, nacionalidades distintas, pero por la gracia de Dios estaban en el ministerio. Tenemos entonces que ser desarraigados de esa falta de percepción. Tenemos un solo Salvador y un solo Espíritu. El Salvador es Jesús, la palabra es la única, el Evangelio que tenemos desde Génesis hasta Malaquías es el único, bien interpretado, completamente interpretado, es nuestro Evangelio. Y el Espíritu que recibimos es el Espíritu Santo, que sigue ministrando todos los días en nuestra vida. Y valorar entonces esos ministerios de edificación y de evangelismo. Recordamos que los ministerios de evangelismo son apóstoles y evangelistas. Salen de la iglesia local, muy lejos, los apóstoles, los evangelistas, en el mismo contexto de la iglesia están trabajando, fuera de la iglesia. Pero la edificación es dentro de la iglesia. Cuando hablamos de maestros, pastores y los demás hermanos que están compartiendo la palabra, edificando la iglesia al interior de la iglesia local, les valoramos y les agradecemos porque son gente que Dios ha puesto y son de veras un equipo precioso. En el caso de la iglesia local tenemos un equipo precioso de gente que sirve y le agradecemos al Señor porque a pesar de los tiempos y las edades e incluso el tiempo que ha pasado con la iglesia local, ya 34 años, pues Dios nos ha bendecido y seguimos viendo la gran misericordia del Señor. Los ministerios nunca tienen que ser menospreciados ni desplazados. Solamente cuando un ministerio se aparte del Señor, que vemos ahora la corrección que habla aquí, cuando hay algunos que estaban fuera de la verdad y ahí hay una corrección. Entonces, la segunda evidencia en el apostolado es el amor. Primero es corrección y ahora es amor. Por eso corrección y amor van de la mano. La corrección señala el pecado o alguna amonestación o señala algo que hay que mejorar. Y el amor es el sentimiento y la unidad intensa que nos lleva a hacer esa corrección. Siempre corrección y amor y corrección. En este caso, el amor está en 2 Corintios 11, de 6 al 15. El apóstol Pablo amaba a la iglesia de Corinto. Era evidente. Dice el versículo 6, pues aunque sea con la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces Pablo se da una tónica de humildad cuando dice soy tosco en la palabra. Finalmente era un hombre de gran conocimiento. Un hombre de gran conocimiento en idiomas, en el Antiguo Testamento, lo que estaba haciéndose en el Nuevo Testamento. Un escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento dice, entonces soy tosco en la palabra. Habla de la tosquedad así como algo que no es muy agradable, no es muy estético. Dice, no soy estético en la palabra tal vez, pero tengo un conocimiento. Tengo una profundidad de conocimiento. He conocido la palabra y estoy predicando la palabra. Llevé la palabra, fundé la iglesia, formé pastores, los primeros pastores en Corinto y ahora estoy pues tratando de seguir formando. Dice, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces aquí el apóstol dice que ha demostrado el conocimiento. Dice, tengo una tosquedad en la palabra, sí, no soy así elegante para hablar, pero en el conocimiento que Dios me ha dado, o que el Espíritu Santo me está dando, tengo una plenitud, tengo una amplitud, y esto lo he demostrado en todo y por todo. Entonces, el ministerio del apóstol tiene que ser evidente. No es alguien desconocido, o alguien que solamente habla para tratar de impresionar, sino que tiene una vida. Nada menos compartió la vida en Corinto cuando fundó la iglesia, cuando les escribe 2 cartas muy correctivas ambas, pero dice Pablo, entonces les hemos demostrado en todo y por todo el conocimiento y esa tosquedad en la palabra que finalmente es usada por Dios para poder llevarles a ustedes al evangelio y seguirles formando. Les estoy demostrando esto. Dice que versículo 7 también, humillándome, dice, pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os hemos predicado el evangelio de Dios de balde. Ahí habla Pablo de una honestidad y un desinterés. La palabra humillándome no se refiere al hecho de estar como sintiéndose despreciable ante otra persona, sino un exceso de humildad. Dice Pablo, tuve una honestidad excesiva para que ustedes fueran enaltecidos, o sea, para llevarles la salvación, para que hoy tengan a Cristo los que son salvos, porque vemos que algunos no eran salvos. Veremos ahora en algunas de los versículos cómo describe a los falsos profetas, que no nada que ver con los salvos. Dice, ustedes, si tienen la salvación y fue una bendición, les predicamos sin interés económico. Cuando dice aquí de balde, dice, no les pedimos ninguna ayuda económica. Y esto habla de un verdadero apostolado. No es andar pidiendo dinero o donde quiera solicitar o a todo mundo estarle pidiendo. Eso sería una deformación. Y de hecho es una evidencia de un ministerio equivocado o erróneo. Dice, yo me humillé porque cuando fuimos a predicarles nunca pedimos dinero.
Nunca hubo una ayuda económica, no hubo tampoco en Corinto la iniciativa, como hubo con Filipos, de enviar alguna ayuda, de estar sosteniendo el ministerio de Pablo. Decía, este fue un pecado para mí, yo no les pedí dinero, les prediqué, no hablé de ninguna necesidad económica. Eso son evidencias de un verdadero apóstol, alguien que de verdad está predicando la palabra del Señor. Y dice, versículo 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Entonces, Pablo dice de manera con toda franqueza que otras iglesias le apoyaron económicamente y en todas las necesidades que tenía como apóstol para que fuera a predicar a otros lugares. Ahí vemos a un apóstol con una influencia en la iglesia verdaderamente misionera. Una iglesia que tiene un enfoque misionero no nada más es local, además de que sí sostiene los ministerios locales, ayuda a otras iglesias en la predicación. Dice, he despojado a otras iglesias, o sea, recibí salario de ellos para servirles a ustedes. Pablo nunca habló de una necesidad económica, decimos, por eso es una gran lección no pedir dinero. Es así como una lección ética, no hay que pedir dinero. Tenemos que planear las misiones, tenemos que buscar los fondos para hacer las labores, incluso en la iglesia local también. Es la misma dinámica, pero nunca que estemos así con un exceso de estar pidiendo. Dice, de otro recibí salario para servirles a ustedes. O sea que los corintios, además de esa rebeldía, ese desconocimiento al apóstol, también eran personas no generosas. No habían tenido una responsabilidad con el apóstol en su ministerio. Por eso dice, despojé a otras iglesias para servirles a ustedes. Hablamos de una integridad del apóstol entonces. No fue un obstáculo el problema económico para dejar de predicar. Dice Pablo, yo tuve que seguir predicando. Y ahí vemos una grande bendición. Cuando no hay una aportación económica, Dios siempre tiene medios. Tiene medios para que los ministerios que son genuinos sigan funcionando y sigan funcionando. Pero cada iglesia tenemos que ser responsables de nuestra atención pastoral o misionera o de lo que tenemos como ministerios, porque es nuestra responsabilidad. Nadie más tiene que venir a hacer lo que a nosotros nos toca. El versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardo y me guardaré de seros gravoso. Entonces, Pablo sigue describiendo con un testimonio de veracidad. Una persona que sirve en la iglesia tiene que ser conocida. No estamos en contra de los ministerios mundiales que tienen una gran influencia, pero están bien para servir y para predicar, pero no siempre les conocemos. No sabemos cómo están manejando su vida personal, su doctrina, incluso sus finanzas ministeriales. Tendríamos que conocerles a quienes sí conocemos en la iglesia local o en la denominación o de manera que tenemos algún trato real o con esos ministerios, sabemos cómo se tiene que manejar. Pero dice aquí Pablo, cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad. Entonces, esto habla de dos circunstancias muy adversas. Está entre ellos predicando el evangelio, fundando una iglesia. No es fácil fundar una iglesia. El apóstol Pedro tenía que pasar mucho tiempo evangelizando en algunas sinagogas, en algunas casas, predicando. Dios usaba la palabra, vemos en el libro de los Hechos, había milagros, había bendiciones, había mucha persecución también en algunas ocasiones, y Pablo dice, tuve necesidad. Entonces, una persona que está en el ministerio también puede padecer necesidad. No es un ministerio para hacerse rico o para siempre tener una abundancia, esa doctrina de la prosperidad que muchos han predicado, que es falsa. A veces he tenido necesidad, dice Pablo, y cuando tuve necesidad entre ustedes, a ninguno fui carga. Lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Ahí vemos la provisión perfecta de Dios en un ministerio real. Cuando dice Pablo, tuve necesidad, no le fui carga a ninguno de los hermanos de Corinto, por las cosas que me faltaban, las suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Recordamos la región de Macedonia al norte, teniendo un grupo de iglesias, hay varias iglesias. Estos vemos en las cartas de Pablo cómo habla de algunas de estas personas de Macedonia que venían cuando Pablo estuvo en Corinto. Vemos en Hechos y vemos en las cartas paulinas. Entonces los hermanos de Macedonia venían indudablemente dirigidos por Dios y traían una provisión económica para Pablo, una provisión material en lo que él necesitaba. Gracias a Dios por esa provisión milagrosa y preciosa y perfecta que hubo, pero no fue con los hermanos de Corinto, que eran los que estaban recibiendo el ministerio. Dice, por eso Pablo, en todo me guardé y me guardaré, dice dos formas ahí verbales, de serles gravoso. O sea, ya en el pasado me guardé y no quise decirle a nadie, tengo una necesidad económica, que sería así como muy vergonzoso
que una persona en el ministerio diga que tenga alguna necesidad. No tenemos que andar diciendo necesidades. Tenemos que administrar bien, tenemos que ministrar, trabajar, esforzarnos mucho en las cosas de Dios y aclarar cómo tenemos una provisión económica para los ministerios, pero que nunca estemos exponiendo como esa necesidad. Se ha dado mucha facilidad a estar pidiendo, ¿no? La gente que pide y necesito y quiero que me den, eso no es correcto, realmente. Puede ser muchos abusos, ¿no? Por eso dice Pablo, entonces me guardé y me guardaré, pasado, me guardé y me guardaré. Habla de futuro, pensando que todavía podía llegar a Corinto para predicar el evangelio, para seguir amonestando, para corregir a los que no se dejaban corregir, que era no fácil, ese trabajo no es fácil. Y me voy a guardar de serles gravoso. No voy a decirle a nadie mi necesidad. No quiero que nadie tenga alguna necesidad económica por mi ministerio. Yo quiero que Dios me bendiga de otra manera porque ha habido esa falta de apoyo de la iglesia de Corinto. Dice el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. O sea, Pablo da esta conclusión del versículo 10 como una certeza. La verdad de Cristo que está en mí, o sea, así por la verdad del Señor. El Señor está en mí, me salvó, me ha llamado, me ha bendecido, su palabra está en mí. Su palabra es la base de predicar, enseñar, profundizar, aclarar, corregir. Esa verdad de Cristo que estaba en Pablo dice, no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. Le decíamos, la Acaya es al sur, donde estaba Atenas y Corinto. Entonces dice Pablo, en esta región de Acaya no se me va a quitar esta gloria de no pedir ninguna ayuda económica para seguir predicando el evangelio. Entonces vemos ahí una madurez de Pablo también y decía, aunque no hubo ese apoyo económico, no es fácil hablar de apoyo económico por ese Pablo, de todos modos voy a seguir predicando. Esa es una persona genuina, legítima. Voy a seguir predicando. La gloria mía es no pedirles ninguna ayuda. Porque Dios suplió, Dios usó a los de Macedonia, al norte, y ahora no tengo ninguna necesidad. Le agradezco al Señor por la gente que puso. Y Dios siempre pone gente generosa, gente preciosa que sirve en el ministerio con mucha responsabilidad para que los ministerios sigan funcionando. Dice el versículo 11, ¿por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Este versículo es medular en todo el capítulo porque es la razón de lo que se está diciendo. ¿Por qué estoy tratando de corregir personas divisionistas? Personas que toleran el incesto, personas que no me reconocen en el apostolado. E incluso les he predicado sin ninguna ayuda económica. Todo esto, ¿por qué? La razón es que no les amo. Dios lo sabe. O sea, ahí también usa Pablo una retórica para decir, se puede interpretar como no les amo porque les quiero corregir. Si quiere interpretar que no les amo porque no recibió una ayuda económica, Dios lo sabe. Sí les amo. Y definitivamente el amor de Pablo por las iglesias era evidente. Todas las iglesias que fundó y a las que les escribe cartas y el ministerio que vemos en Hechos habla de un gran amor. Era un hombre de un gran amor. El amor también corrige, decíamos, ¿no? Por eso amor y corrección es el tema de este párrafo y tiene que quedarse en nuestro corazón. El amor corrige y la corrección está basada en el amor. Dice Pablo, yo les amo. Usa la palabra ágape. Dios lo sabe. Dice, Dios sabe que les amo. Toma entonces ahí la verdad de Cristo para testimonio personal, versículo 10, y ahora a Dios como testigo del amor que les tenía, versículo 11, dice, les amo, de verdad les amo y quiero formarles, y por eso necesito que corrijamos algunos pecados. Versículo 12 dice que hay una ocasión, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello de que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Entonces, Pablo dice aquí que la intención de manejarse, en este caso corrigiendo a la iglesia, no pidiendo dinero, no estando siendo gravoso a nadie, dice, es lo que yo he hecho, pero lo voy a hacer aún. Si Dios me permite seguir predicando, seguir enseñando, lo voy a hacer aún. Y quiero quitar la ocasión, o sea, la oportunidad de los que desean para descalificarme. La oportunidad de descalificarme porque no he pedido dinero, porque he predicado el evangelio, porque estoy comprometido con la palabra, porque no estoy abaratando la palabra, ni estoy con falta de conocimiento para servirles. Y en aquello de que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Entonces, la parte B del versículo 12 dice, en aquello de que se glorían, o sea, presumían, estos falsos apóstoles que enseguida vamos a ver quiénes son, dice, se han hallado semejantes a nosotros. O sea, realmente no son semejantes. Son totalmente distintos, pero Pablo usa así como una idea totalmente opuesta. No son parecidos a nosotros. Aquellos que están presumiendo, que se glorían de ser grandes apóstoles y que veremos quiénes son enseguida. Dice, no lo son, pero yo voy a seguir manejándome igual, corrigiendo,
tratando de no tener interés económico con la iglesia y también mantener mi testimonio fiel a la palabra del Señor. Versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Este versículo es muy fuerte porque está describiendo quiénes son. Hay falsos apóstoles. Recordamos que la palabra falso tiene sinónimos de mentira, malicia, apariencia, hipocresía, fingir sentimientos o virtudes. Entonces, estas personas, había en Corinto también falsos apóstoles. No nada más personas divisionistas, personas que no reconocían al apóstol, personas que no se dejaban corregir. Dice, hay algunos falsos apóstoles. Y esto nos tiene que preocupar. Por lo que pasó cuando Pablo predicó en Corinto y escribió la carta, y sigue pasando exactamente igual. Sigue habiendo falsos apóstoles. ¿Quiénes son los falsos apóstoles? No genuinos. Gente que engaña. Entonces, esto es algo totalmente penoso. Pero sí hay personas que usan la mentira. Hay personas que dicen tener ministerios o hacer algo o manejar recursos y no los destinan a lo que tenían que destinarlos. Hay una malicia, una intención de obtener casi siempre beneficios económicos o de autoridad, pero sin el testimonio. Muchas personas hoy se quieren llamar apóstoles, nada menos. Hay algo que se llama hoy el movimiento apostólico y profético. Gente que dice que son apóstoles y que tienen una función así como de mucha autoridad en la iglesia, muy poca palabra, muy mala interpretación. Pero lamentablemente también ha habido personas que abusan de la autoridad. Y dice, hay una hipocresía, hay una gran apariencia. Entonces, no es una conducta correcta. Pablo tiene la conducta correcta. El ayuno, la oración, la predicación, la enseñanza, el compromiso, el desinterés económico, el conocimiento real de la palabra. Dice, sin embargo, estos son falsos apóstoles. Y son también obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aquí tenemos entonces una descripción mucho más extensa y muy preocupante del carácter de esas personas. El fraude, recordamos ahí, es obtener un beneficio material dañando a otros. Eso es un fraude. Beneficio personal, material, haciéndole daño a otros. Entonces, hacían fraudes. Estas personas que se hacían llamar apóstoles en el tiempo de Pablo. Dice, no menciona nombres aquí Pablo, En el caso de Juan sí menciona a Diótrefes, pero Pablo aquí no menciona los nombres de ellos. Y dice, son obreros fraudulentos, gente que obtiene beneficios materiales haciendo daño a otros, desplazando a Pablo. Y se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea, tienen una apariencia, aquí viene implícita la palabra hipocresía. Recordamos que hipocresía es un actor, un hipócrita, representa un papel que no le corresponde y tiene como una apariencia de lo que no es. Entonces dice, son falsos apóstoles y obreros fraudulentos y se disfrazan. Son tres características de estos malos apóstoles o malos siervos que lamentablemente veremos enseguida que siguen sucediendo en muchos lugares. Dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces Pablo aquí dice, no nos tiene que sorprender que pase esto. Fíjese que es muy triste que fuera una maravilla, algo admirable, algo inesperado, sorprendente, el ministerio genuino. Pablo lo tenía y los corintios, un grupo no lo reconocían. Pero dice, no es maravilla, no es de sorprendernos que pase esto, que haya obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Recordamos que la labor aquí de Satanás, que es muy extensa, se ve mucho cuando hablamos del Espíritu Santo y demonios, vemos el carácter, Satanás siempre se disfraza. Desde el principio como serpiente apareció con Eva hablando de cómo descalificar a Dios. Con que Dios les ha dicho, o sea, Dios no les ama. Dios no les dijo la verdad completa. Y dice, parece un ángel de luz. Parece una voz muy linda, una apariencia muy linda y parece algo muy, muy atractivo. Finalmente vemos entonces aquí que Satanás en este punto no se presenta como algo horrible. Aquella idea que tenemos en la cultura de demonios que tienen una apariencia horrible es más bien cultural. No tenemos ninguna noción de mucha imagen o mucha forma de demonios, pero en este caso el disfraz. Se están disfrazando como un ángel de luz Satanás. Y entonces también estas personas fraudulentas, estas personas mentirosas, estas personas hipócritas también lo están haciendo. Dice el versículo 15 de manera muy directa, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, como no es de maravillarnos que Satanás se disfrace como ángel de luz, que parece un ángel de luz iluminado, precioso, dice, no nos admiramos de esto, pero también sus siervos, dice aquí,
Entonces, no solamente son falsos, no solamente son abusivos, dice que también son ministros de Satanás. Y esto es muy peligroso. Realmente hay personas que son ministros de Cristo, si están con la palabra, se comprometen con la palabra, viven la palabra, predican la palabra, profundizan la palabra, son ministros de Cristo. Pero si están en otro tipo de enfoques, así de fraude, de hipocresía, de apariencia, de malicia, de mentira, de tener ganancias deshonestas, son ministros de Satanás, dice aquí Pablo. Entonces, estos ministros, como hay de Cristo, también hay de Satanás. Y tenemos que distinguirlos muy claramente para tener discernimiento. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esos ministros de Satanás, que se parece que se disfrazan como él, que tienen malicia, que tienen maldad, que dice, se disfrazan como ministros de justicia. El ministro de justicia es una característica en el mismo contexto. O sea, una persona que sirve a Dios tiene que ser justa. Una persona honesta, una persona que no abusa, una persona que tiene un compromiso con la verdad en Dios y un compromiso con su vida. No tenemos una perfección de carácter como infalibilidad, pero sí como una persona adecuada en la verdad del Señor. Entonces, así como aquellos son falsos y son mentirosos y engañosos y de gran apariencia, dice, los de justicia son distintos. Pero el fin de ellos, o sea, el fin de los malos apóstoles será conforme a sus obras. O sea, Dios les va a juzgar. Una persona que se dice apóstol del Señor, pero anda en la mentira, comete fraude, tiene engaño, tiene esos defectos que vemos allí, va a tener un castigo de parte de Dios. No hay otra forma de manejarlo, porque o se es creyente y está en la santidad y en el servicio, y a veces con una dedicación totalmente ajena a beneficios económicos o a fama o algunas riquezas económicas, dice allí, esta forma de ser que Pablo tuvo es un ministerio verdadero. Pero estos otros que son falsos, tenemos que detectarlos y discernirlos. ¿Cómo es nuestro carácter delante de Dios? Tenemos limitaciones y tenemos virtudes. Toda persona en el servicio del Señor hay algunas limitaciones. Como Pablo decía, soy tosco en la palabra, o sea, parece que soy brusco, aunque luego dicen que soy débil. Bueno, parece que era más la percepción de los corintios que de Pablo. Pablo era un buen escritor y hablaba con autoridad. Y hay que evaluar nuestro carácter. Detenernos, hay una limitación. Una persona en el ministerio tiene que limitarse. No tiene un poder así total para hacer las cosas que quiera. Nuestro límite es la palabra de Dios. Nuestro límite es Dios mismo. Nuestro límite es la iglesia en la que servimos o la denominación en la que estamos o los otros ministerios con los que trabajamos. Tenemos que tener siempre un límite para tener esa comunión y ese servicio. Pero también tenemos que hablar de tener cualquier maldad y ayudar a las personas. Nuestro ministerio es para ayudar a llevar la palabra. La sencillez, honestidad y disposición tiene que ser evidente en el trabajo. O sea, no vengo a buscar un beneficio económico. No estoy manejando, de hecho la economía se maneja siempre en conjunto, por eso necesitamos que haya administradores o tesoreros que fijemos los gastos que se hacen en la iglesia, lo que se tiene que planear, lo que se administra. Gracias a Dios que el Señor pone gente que tiene ese perfil y esa honestidad. Bueno, entonces esas personas tenemos que tener un respeto con ellos y darles el lugar. Por eso compartir la autoridad y compartir el manejo financiero es muy de buen testimonio en la iglesia, esa disposición. Gracias a Dios por esa forma de manejarlo, que no sea una persona sola que maneja estas cosas, porque entonces caemos en un mal testimonio. Las circunstancias pueden ser una mayordomía para servicio y una buena administración. Los corintios nos enseñaron un error, no fueron generosos con el apóstol que predicó. La iglesia local o el ministerio que está teniendo el beneficio de una formación, de una dirección del Espíritu Santo para un ministerio, tenemos que darle gracias y además tener una responsabilidad, una responsabilidad de atender sus necesidades económicas. Era muy penoso que Pablo en Corinto no tuviera ayuda, pero Dios envió a los de Macedonia, dice, para darme esta ayuda. Bueno, nosotros tenemos una iglesia local que suple necesidades locales y de la iglesia local apoyamos a otras iglesias, a algunos ministerios, misiones, a algunas otras necesidades que hay, y siempre tenemos que entregar cuentas de todo esto. Tenemos que entregar cuentas y no es nuestro enfoque que alguien tenga una riqueza material o que esté totalmente fuera de la circunstancia económica en la iglesia en la que está sirviendo. Una buena administración. También tener en cuenta que la escasez es una provisión para darnos formación. La escasez es una oportunidad para la formación. O sea que cuando Pablo decía, tuve necesidad, Dios me proveyó con los de Macedonia, hubo un crecimiento en la fe, hubo una bendición en su ministerio, también en el nuestro. Es exactamente lo mismo. Nosotros hay ocasiones necesidad y Dios usa personas fieles para suplir esos ministerios. Y necesitamos ser muy claros.
en qué estamos manejando, para qué es un destino, si es en el caso de misiones, si es en el caso de algún apoyo para predicadores, si es en alguna labor de evangelismo, si es para la enseñanza de la iglesia, si es un fondo para sostenimiento de pastores o algunos ministerios locales, siempre tiene que estarse dando de manera abierta para que la iglesia esté enterada y platicar de esas cosas. Y bueno, siempre va a ser de bendición que veamos en la escasez una formación. Dios nos bendice cuando hay escasez. Valorar la decisión y el testimonio. En este caso, voy a seguir predicando, no por dinero nunca voy a estar pidiendo dinero, que eso es un defecto muy grave que no debemos repetir nosotros. Y hay una evidencia, la fidelidad y el amor. Dios pone gente muy fiel y muy amorosa que nos está formando, que nos está predicando, pone ministerios en la iglesia y tenemos que ser corregidos. Solamente quien no quiere ser corregido, pues continúa con muchos problemas. Pero si quien quiere ser corregido, agradece quien está hoy predicando. Decíamos en el caso de Pablo, los corintios debían estar agradecidos con Dios por este hombre de gran testimonio en muchas áreas, pero estaban un sector ahí no reconociéndole. Nosotros tenemos que reconocer en la iglesia local en la que estamos hoy. Quizás hace 5, 10, 20, más de 30 años algunos llevamos en el evangelio. Hemos conocido iglesias, ministerios, administraciones distintas, pero donde estamos hoy tenemos que amar, reconocer y entregar cuentas. Siempre estar en una idea de compartir la autoridad y compartir los ministerios. La motivación es continuar con una gran justicia en todas las cosas del Señor. Quitar la falsedad, porque sí se da, la gente que anda como con deshonestidad de apariencia, lamentablemente tenemos que señalarlo y tenemos que no apoyar. No participar de esto y finalmente darnos cuenta si alguien es deshonesto, no es alguien de Dios, porque nunca alguien deshonesto podrá ser usado por Dios. La persona, recordamos, se parece al enemigo, que es falso y que engaña, y hay personas que siguen siendo obreros injustos, que están ahí engañando personas o haciendo algunos fraudes, y lamentablemente se tiene que frenar, se tiene que estar tratando ese tema para poder corregir y no seguir apoyando o no estar en la noción de la idea de no interesarnos cuando haya algún tipo de deshonestidad. No nos gusta andar buscando deshonestidades, pero cuando se haga evidente una deshonestidad hay que administrar, hay que llegar al fondo y disciplinar a esas personas o incluso quitarles del ministerio, porque no podemos apoyar a alguien que está abusando de esa manera. Hay dos definiciones de ministerio. Los malos al servicio del diablo tienen una imagen y obras. Falsedad, fraude y una imagen totalmente ficticia. Y los verdaderos están al servicio de Dios, al servicio de Cristo, y no están con la imagen. Están con la palabra, están con la fidelidad y están con una gran honestidad. Gente que está en verdadera justicia delante de Dios. Pues entonces tenemos aquí esa corrección y amor. En 2 Corintios 11, de 1 al 15, y tenemos este texto extenso, no muy fácil para poder compartirlo, pero sí nos deja una formación. Y aún la segunda carta de los Corintios, en lo que resta, tiene algunos retos de tema que Dios nos permite los apliquemos en nuestro contexto como iglesia, que estemos en una total corrección basada en un total amor. Oramos por nuestra iglesia tan amada, enviamos un saludo a todos y de verdad rogamos que Dios use esta palabra para gloria de su nombre. Oramos, Señor, te damos gracias por esta palabra de 2 Corintios 11, del 1 al 15, este texto que hemos hablado como corrección y amor. Te rogamos que tu nombre sea glorificado, Señor. Lamentamos mucho que en Corinto Pablo haya encontrado personas que no reconocen su ministerio. Siendo un escritor, un teólogo tan preparado, manejando idiomas, siendo honesto en todo lo económico, aún a costa de la salud, a costa de su vida, estuvo sirviéndote y había un grupo en la iglesia que no le reconocía. Solamente porque no estuvo con Jesús le estaban descalificando. Vemos ahí que hay una prejuicio que hay que quitar. Nosotros hoy tenemos la bendición de estar en una iglesia local y servir y tener un equipo precioso de trabajo, Señor, y te agradecemos por esto. Reconocemos que tú estás poniendo personas y si tú permites que tu iglesia continúe y que esta emergencia tan difícil llegue a pasar por tu misericordia, tú tienes planes para tus iglesias locales en todo el mundo. Pero mientras hoy estamos como en el servicio, queremos darte las gracias por esta corrección y amor. Realmente la corrección era que no permitamos el pecado en la iglesia local, se tiene que confrontar. No es fácil enfrentar un incesto como Pablo tuvo que enfrentar, no es fácil enfrentar personas divisionistas, no es fácil enfrentar personas que no reconocen la autoridad de una persona que es apóstol, maestro, predicador o evangelista.
pero finalmente necesitamos enfrentar esto y continuar sirviendo. El gran ejemplo de Pablo, tu siervo, es que él siguió sirviendo, no se detuvo por esos obstáculos que hubo en Corinto, pero nosotros queremos tener una gran lección, que haya corrección y amor. Cuando alguien nos corrija en alguna doctrina, en alguna conducta, en alguna percepción, estemos abiertos a esa corrección, porque es la gente que tú estás usando para formarnos. Ninguno estamos como producto terminado, ninguno somos personas que tengamos todo el conocimiento o que tengamos el mejor testimonio o el más excelente testimonio. Estamos por tu gracia sirviendo, tratando de hacer las cosas bien, pero queremos ser corregidos en esto y que la corrección siempre se dé con amor. Que en la iglesia veamos cuando alguien nos corrige una muestra de amor, que no sea como una enemistad, un menosprecio, una descalificación, sino que la corrección es para amar y que siempre sea con evidencias. Pablo tiene evidencias de Corinto respecto a ese divisionismo, respecto a ese problema sexual y respecto a esa falta de reconocimiento al ministerio del mismo apóstol. Nosotros también cuando tengamos que corregir algo, que sea con una evidencia de lo que hemos hecho que está mal delante de ti, errores de doctrina, errores de ministerio, errores de percepción. No queremos, como pasó con los corintios, que tengamos los sentidos engañados. Queremos un buen discernimiento para tu honra y gloria. Que tengamos corrección y amor y lo apliquemos en nuestra vida. Oramos por tu iglesia en todo el mundo, que haya bendición, que haya fortaleza, sanidad, Señor, y también toda la gente que hoy está padeciendo, que tiene esta enfermedad terrible, que está sintiendo pues una economía muy lastimada, que está teniendo tanto riesgo de su vida, que están hospitalizados, intubados. Oramos que tú bendigas a toda esta gente y te damos las gracias por aquellos que han sido sanados y que tienen la bendición de seguir adelante. Que haya consuelo y paz en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención.